Nosotros les vamos a hablar sobre la formulación de estrategias. Mi nombre es Viviana. Mi nombre es Marcela. Y vamos a comenzar con una pequeña definición de estrategia. Bueno, estrategia básicamente son pasos a seguir para obtener un objetivo. Si nos referimos a lo que significa el valor del accionista, es ahí donde comenzamos por el primer punto que hay que saber en el sector en que vamos a localizarnos. Dentro de esto empieza el mercado, pero para el sector hay que ver la situación geográfica a ver si se puede ingresar. Después vamos a la posición competitiva, qué producto o servicio ofrecemos nosotros. Entonces es ahí donde se unen todos estos puntos. Nosotros podemos darles a conocer un ejemplo como es la Coca-Cola. Ellos tienen una ventaja competitiva. Se caracterizan porque ya son varios años en el mercado y sobre todo es una multinacional. La ventaja competitiva por lo general se identifica a largo plazo y muchos de los accionistas piensan que su rendimiento no es válido, ya que ellos siempre se enfocan a un corto plazo. Otro ejemplo claro también podemos decir que es Apple, que mediante su información, su nueva formación, su tecnología, cambio de modelos, ha tenido una acogida acorde al mercado que él ha ofrecido. Pero sin dejar de mencionar que para una formulación de estrategias es necesario un cash flow. Un cash flow es una manera rápida de conocer una liquidez de la empresa. Con este cash flow también se puede realizar un pronóstico a largo plazo. Aquí en esta formulación de estrategias influye el mercado, ya que esta ve el valor que va creciendo a nivel del mercado, diríamos. O sea, va viendo el rendimiento que ha tenido, el costo total. Otro punto de la ventaja competitiva es que lo que se trata de verificar aquí es que a largo plazo nuestra producción o ventas sea mayor que los costos totales, ya que esto nos ayuda a tener una ventaja competitiva sostenible. Bueno, dentro de los mercados se debe también tener en cuenta la dificultad que tiene, ya sea en competencia, en nuevos productos, en nueva tecnología que posee cada una de las empresas que vaya a ser su ventaja competitiva. Si regresamos al ejemplo de Coca-Cola, ellos han tenido una excelente formulación de estrategias, ya que desde ahí ellos se lanzan, su publicidad es continuamente, van cambiando sus modelos o los productos que ellos prestan al consumidor. También se puede decir que ellos, para cambiar su publicidad, van viendo en el mercado que se maneja. Es aquí que van viendo a nivel norteamericano, latinoamericano, europeo, asiático y africano. Bueno, la finalidad de la formulación de estrategias es el cambio brusco que tiene una empresa, ya sea a largo plazo, y busca rentabilidad para ella misma. Los accionistas tienen que tener en cuenta que si ellos invierten sea a largo plazo y lanzarse de fondo, ya que todo sacrificio se ve en un futuro. La formulación de estrategias se debe tener en cuenta el por qué se hace y el por qué lo estamos haciendo dentro de la empresa y qué objetivos vamos a tener, o sea, qué beneficio vamos a tener dentro de ella misma. Todo accionista espera una rentabilidad, pero de acuerdo en lo que ellos inviertan, tienen que tener en cuenta el tiempo y el producto. La ventaja competitiva de una empresa crea valor a largo plazo, es decir, que ésta sea mayor a los costos totales, a los costos financieros que tenga esa empresa. En sí, la ventaja competitiva nos quiere decir que exista un gran valor de la empresa. 3 puntos que se toman en cuenta en la formulación de la estrategia es la inversión de capital fijo. Es aquí que se tiene que tomar en cuenta vender los activos fijos en que no estamos utilizando. La inversión de capital en circulante. Las cuentas por cobrar deben ser de una manera rápida, o sea, a medio cobro. Y la otra, que es el coste de capital, deben tener un monto máximo o una estructura para superar el capital óptimo de la La empresa. formulación de estrategias nos ha dejado claro que toda empresa busca una ventaja competitiva, producir y dónde producir. Es decir, que los accionistas siempre buscan que sus inversiones tengan rentabilidad,
ya que el valor de acción se materializa el coste que quiera pagar el consumidor. Gracias.